Gracias a los amigos y amigas del Ecuador Today por acompañarnos una noche más en este su programa Otra Mirada. Y bueno, pues como es otra mirada, quisiéramos dar un poquito la vuelta, ¿no es cierto?, a ver lo que está pasando en la Asamblea y para ello nos acompaña un gran amigo, Marlon Cadena, pues es un asambleísta muy reconocido, ha tenido un trabajo muy importante dentro de la izquierda democrática, ¿sí? Parroquiano, como él se llama, yaruqueño de nacimiento, es escritor, gestor comunitario, miembro actualmente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y también de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Así que sí, con seguridad con Marlon vamos a poder conversar qué está pasando en la Asamblea y cómo, bueno, terminó, ya sabemos cuáles son los resultados del juicio político al excontralor Pablo Celi, pero ¿qué hay detrás de este juicio, no? Y qué hay detrás también de estas personalidades que parecerían ser o que parecían ser intocadas. Muchísimas gracias, Marlon, por estar con nosotros. De verdad, un gusto que puedas compartir con el público de Ecuador Today. ¿Cómo has estado, Marlon? Buenas noches, Vero. Primero agradecerte la invitación y desde luego saludar a todos los, en este caso, los noctámbulos que nos están siguiendo a través de las redes. Puede ser que sea también de día, de noche. Así es que un saludo cordial a ellos, ¿no? Eh, Exactamente. Vero, comentarte que en la asamblea se respira los 100 días de gestión. Entonces, creo que parte de eso pues, fue precisamente lo que sucedió ayer. Hay muchas lecturas, distintas lecturas, gente que hace opinión, que tiene una lectura, los asambleístas que estamos dentro de la asamblea y pues el común de la gente, ¿no? Entonces, hay distintas, así como tú lo dices, distintas miradas, hay otra mirada de los sucesos, pues y para eso estoy aquí, Vero. Muchísimas gracias. Exactamente, es interesante pues dar esos distintos puntos de vista y más alguien como tú, un asambleísta joven con nuevas miras también y con una quizás una forma distinta también de entender la política. Porque lo que hemos visto en estos últimos años, ¿no? En este último tiempo es quizás esa desazón por parte de la ciudadanía al ver que tienes una asamblea prácticamente cooptada, ¿no? Cooptada por los poderes fácticos, cooptada por poderes que sabemos muy bien quiénes son, pero que la misma estructura no permite que demos cuenta de ello. Y a pesar de que, como tú dices, bueno, quizás en la Asamblea se respira, ¿no? Este sentido de fiscalización, habrá que ver si ese mismo sentido tenemos los ciudadanos, ¿no? Creo que de alguna manera lo que ha pasado con Pablo Celi es una especie vamos a decir, ajusticiamiento, ¿sí? Pues público, ¿no? Creo que los actos de corrupción han sido muy obvios, pero ¿por qué el atraso de la Asamblea, Marlon? ¿Sí? Estamos hablando quizás de un personaje el cual es enjuiciado estando ya en la cárcel. Diríamos, es la fiscalía quizás con todo su aparataje, con toda su investigación, quien se adelanta a la Asamblea. ¿Y por qué apenas ahora? Cuando tenemos una autoridad de ese nivel, imagínate la autoridad máxima de control del país, que ha estado tantos años atrás de esta institución, quizás en algún momento como subcontralor, después como contralor, cuando la Asamblea no dijo nada, ¿sí? ¿Qué pasa ahora, Marlon, que no pasó antes? Bueno, ¿Cómo explicaríamos eso? sí, sí, bueno, hay procedimientos, Vero. Primero quiero hablarte como un ciudadano como tú en la introducción lo dijiste, un ciudadano que antes de incursionar en la política, pues en realidad he tenido que hacer múltiples labores y mi ingreso a la política es precisamente por ese hastío, por ese cansancio que la gente siente. Y cuando tú entras en la asamblea, después de un reposicionamiento del partido político, gracias a ese emerger de nuevos liderazgos, entre ellos Javier Hervas, pues entras a la asamblea y comienzas a percibir de primera mano lo que eso significa. Y justamente ahí te das cuenta que hasta cierto punto
hay criterios muy sesgados, que la ciudadanía, por esos factores de opinión, inclusive los medios de comunicación, que solamente te dan una parte de la información o una parte o una sola mirada de las cosas y de los sucesos, hace que la ciudadanía pues haga un concepto, un prejuicio de lo que significa una institución, en este caso la Asamblea Nacional. Y cuando yo ingreso a la Asamblea Nacional, tú te das cuenta que hay procedimientos, que hay una ley, ley orgánica que rige el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Es decir, que no podemos, cada uno de los asambleístas no puede dispararse, no podemos empezar a hacer todo lo que quisiéramos porque hay procedimientos que van regulando el accionar justamente de los asambleístas. ¿Con qué objetivo? El objetivo es precisamente evitar que incurramos en errores legales, inclusive en errores que pueden costar la vulneración de derechos a otros ciudadanos o a otras instancias, inclusive incumplir en situaciones como ir en contra de las funciones de otras instituciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la primera instancia? Ponernos al día, revisar los documentos que deja la asamblea anterior, revisar, y justamente ahí vienen los juicios políticos pendientes, y justamente está el juicio de Celi, y también estaba el juicio a René Ortiz, el exministro de Energía. Sí, sí. Y tienen que cumplirse plazos. Entonces la asamblea en debates que para la ciudadanía a veces parecen que son infructuosos, pero yo quiero decirles, Vero, a través tuyo y a través de Ecuador, del medio que tú estás, se nos convierte en una situación difícil porque hemos pasado 3 horas, 4 horas debatiendo. ¿Por qué? Porque hay 2 juicios. El uno que ya caduca, que es el de René Ortiz, y que si no se le enjuicia, viene la impunidad, o el otro es ponerle adelante al juicio de Celi. Entonces, en este dilema, obviamente toca discutir qué es lo que conviene, no solamente para la Asamblea Nacional, sino también para la ciudadanía y para el país, porque hay muchos casos donde no se puede permitir que haya sucesos de corrupción y que se los deje como si no hubiera pasado nada. Entonces, en la cuestión de los plazos es que primero se decidió debatir acerca de lo que debía pasar, si uno era primero o el otro, y después nominar a una comisión. La comisión tenía que seguir el debido proceso, porque todos los ciudadanos necesitan, todos los ciudadanos necesitan ser juzgados en un debido proceso, con todas las causales, con el derecho legítimo a la defensa. Entonces, esa comisión cumple todos los plazos, excepto uno, de entregar un informe, y es justamente la situación de la secretaria, la omisión, el olvido. Sin embargo, la asamblea en el pleno se resuelve proceder al enjuiciamiento que hemos tenido este día lunes, que ventajosamente para la ciudadanía hay un caso de una censura política por parte de la Asamblea Nacional, que es un claro ejemplo de qué es lo que se quiere hacer. Que hay, como tú lo dijiste, poderes fácticos, que hay intereses. Pero tengo que decirte con mucha claridad que así es. Sin embargo, yo creo que hay mucha voluntad de los asambleístas para que las cosas se hagan bien. Y en eso estamos nosotros comprometidos. Quizás a partir de este juicio político también podríamos ver, como tú dices, alguna tendencia de la misma asamblea, de las distintas bancadas, ¿no? Aunque lo que pudimos ver también en todo el proceso de juicio es que hay claros intereses y claros posicionamientos, ¿no? Incluso en algún momento el excontralor llamaba la atención a Pachacuti y a la izquierda democrática, me llamó mucho la atención, casi pidiendo ayuda, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo viste ese señalamiento muy puntual? Quiero decirte, Vero,
¿Qué pasó? Sí, bueno, quiero decirte, Vero, que igual que todos los ciudadanos, para mí es la primera vez que asisto a un juicio político. Yo recuerdo haberlo seguido a través de los medios de comunicación hace muchos años, el de Dajit, y me llamó muchísimo la atención la inteligencia, la solvencia, esa capacidad discursiva y sobre todo de conocimiento que tenía Dajit. Y cuando yo tuve la posibilidad este lunes, ayer, porque tuvimos un juicio, justo me vino a la memoria eso y mirándolo a Pablo Celi, pues realmente fue para mí muy nutritivo intelectualmente. Vi muchas cosas. eh, yo creo que para las personas que hacen opinión pública debió haber sido muy interesante un juego discursivo de parte de Pablo Celi, sin querer excusarlo en ningún sentido, verlo el manejo de las argucias, de las argucias, de alguna manera me pareció que era un megalómano, es decir, una persona que cree que está en una superioridad intelectual y que justamente entra con investido de esa potestad, investido de ese poder justamente llega a ese espacio que significa la arena política y llega al paredón y exactamente él lo que trata es de mantener su postura incólume, no trata de desconfigurarse, sino más bien de mostrarse como una persona fría, como una persona intelectualmente dotada que puede mirar a los ojos a todos y hacer lo que tú dijiste, Vero, justamente reclamarles, no en el plano, en ese plano rastrero que significaría aspergear lodo o botarles lodo, que es lo que la gente esperaba, que él exhibiera una lista porque había dicho que son 15 y algunos decían que eran más asambleístas los que tenían las glosas y que más de uno iba a tener mucho miedo y temor de verle en el pleno al excontralor, pero él tuvo esa entereza y creo que dada por el cinismo también de mirarles y mirarnos. Bueno, yo asistí telemáticamente, pero la asamblea, el pleno estuvo con mucha presencia de asambleístas y mirar a cada una de las bancadas y mandarles una cierta dedicatoria y discursiva, ¿no? Me pareció bastante interesante que al final él no diera a conocer su lista. Me pareció interesante en el sentido de que él quiso posicionarse para que la ciudadanía lo vea como un caballero que está ante el paredón del fusilamiento y que hasta el último momento él demuestra que tiene entereza, que tiene valentía y que no está para cosas bajas como lo que esperaban los demás. Eh, pero yo creo que todo eso, Vero, estuvo... Buena la defensa, ¿no? También pude seguir el proceso y me pareció, como tú dices, eh, quizás esa frivolidad, incluso como se presenta el hecho, ¿no? Pero de alguna forma lo que Celi aduce, Marlon, es que la Asamblea no tiene esta competencia, ¿no? Para llevarle al Contralor a juicio político, porque lo que dice, bueno, la Asamblea lo que tiene que ver es un tema de funciones, ¿sí? Y que me digan a mí qué funciones no he cumplido. La Asamblea no está ahí para tratar temas ni de ilegalidad ni de nulidades, que parece ser que por ahí va el verdadero problema que en este momento tiene el excontralor. Entonces, ante eso, lo que diríamos, este es un juicio sin duda político, ¿sí? Pero que ¿qué tanto lleva de legalidad? ¿Sí? Lo que dice Pablo Celi es así, o sea, la misma constitución le permite tener estas, vamos a decir, estos supracontroles, ¿no? Y parece ser que una entidad como esta, como debería ser, pues tener ese tipo de controles, pero hasta qué punto resultan ser intocados, ¿sí? Y en esa forma de no poderlos tocar, pues la Asamblea también se vuelve un poco de tu cruzada de manos. Hay
¿Hay un problema en la forma como se realizó el juicio político? Bueno, dos cosas, Vero. La primera es que los procedimientos que nosotros seguimos están dados por una ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y justamente en uno de los artículos está acerca de los enjuiciamientos políticos, de los juicios políticos. Y la Ley Orgánica determina con mucha precisión cuáles son las causales que como juicio político nosotros tenemos la potestad de hacerlo. Nosotros no podemos hacer ni más ni menos. Nosotros no somos una instancia donde se va a juzgar los otros delitos. Eso tiene que hacerlo la justicia. La justicia será la que determine la culpabilidad y las demás instancias. Así La es. Asamblea Nacional es el primer poder de control político. Y entre esas las causales que nos faculta la ley es precisamente el incumplimiento de funciones. Cuando la comisión de fiscalización encabezada por Villavicencio, revisaron todos los expedientes, comenzaron a rearmar justamente información, determinaron que hay varias causales, justamente la subrogación de funciones, que él no había sido posicionado como se debía y un montón de cosas que es también lo que se quería posicionar de una manera discursiva. Habían otros elementos, sin embargo nosotros teníamos, ¿no? claro, nosotros tuvimos que remitirnos justamente al incumplimiento de funciones y ahí está como parte, como la cabeza de una institución que tiene como finalidad cuidar todos los recursos del Estado, pues a través de todos los procesos, subrogaciones, delegaciones, donde obviamente que no aparece él directamente como parte de quienes firmaron él directamente. Sin embargo, se develó que durante todo ese proceso de lo que significó la Contraloría en este periodo, hubo un incumplimiento de funciones. Y eso es lo que llevó a que justamente haya esa censura política, ese juicio político, y al resultado de ayer, justamente votar todos los asambleístas por la destitución de Pablo Celi. ¿Eso qué significa? Significa que inmediatamente se remite a todas las instituciones competentes para que, aparte de todo, en una sentencia por las instituciones competentes, durante 2 años él no pueda ejercer un cargo público, que a nosotros, a muchos nos parece que es muy poco, que debe entrar en una reforma, pero es lo que en este momento está. Eso es en cuanto se refiere a la potestad que tiene la Asamblea. Lo demás tendrán que las instancias competentes determinar los grados de culpabilidad o los grados de inocencia que tenga este excontralor para así darle a la ciudadanía la tranquilidad de que se está cumpliendo con lo que compete, ¿no? Claro, y bueno, claro, y con los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿no? Por un lado, pues saber qué está pasando, pero por otro lado, tener resultados de esos procesos de fiscalización a los que ustedes como asambleístas están abocados. Y quizás siguiendo esta misma línea, uno de los problemas que se había visto previo al juicio y que quizás pueda tener otro desenlace, ¿no? Porque como bien lo mencionas, Marlon, en este momento el tema regresaría, eh, o sea, regresaría a dónde, a qué comisión regresaría. En este momento la Contraloría tendría que volver a verificar todos los pasos y dar cuentas y por todo lo que se le Claro, apunta al Contralor. eso ya es labor, eso ya es labor de la Fiscalía. Fiscalía va a pedir ya los documentos, va a comenzar a investigar. O sea, Fiscalía va a ser la que determine justamente los grados de culpabilidad. Y obviamente regresarán a hacer una investigación. Nosotros lo que hemos pedido como asamblea y estamos trabajando es que se haga una auditoría, por ejemplo, total a la Contraloría, donde de una vez por todas se comience a limpiar y a poner la casa en orden también, porque lo que se aduce es que solamente él era la punta de algo mucho más entramado que está en la Contraloría. La idea es que no solamente termine siendo un juicio político donde
se haya, en este caso, direccionado hacia una persona que prácticamente ha sido juzgada ya en el hecho de tener un juicio político, sino más bien que la labor fiscalizadora, la labor de la Asamblea Nacional vaya a dejar un precedente, sentar un precedente de que también ya estamos pendientes de que se pongan las cosas como deben ser para que una institución como es la Contraloría, pues trabaje de una manera mucho más, con mucha más credibilidad, porque en este momento yo creo que está en juego el prestigio también de la Contraloría. Claro, de la Contralor, sin duda, ¿no? Y cuando vemos también que tenemos una estructura donde esos mismos miembros, pues, son los mismos, o sea, y tú creo que el actual, bueno, no creo, el actual Contralor encargado fue parte también del equipo del ex Contralor Celi, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos garantizar un proceso de veeduría transparente, claro? Sería interesante ver si lo que ustedes están pidiendo como asamblea es posible, ¿no? Tener toda una auditoría general. ¿Es posible eso? ¿O tendríamos algunas trabas? ¿De quién dependería para que eso ocurra? Bueno, en realidad, en este momento tenemos nosotros la comisión de fiscalización, que es la instancia, la comisión competente en este caso para comenzar a analizar los pedidos de los demás asambleístas y a través de eso pues canalizar esta exigencia que es más de todos como ciudadanos, que creo que en estos momentos lo que más queremos es que comience a depurarse todo este sistema. Si es que ha habido una omisión, pues que se enderecen las cosas para bien de los recursos de todos los ecuatorianos. Claro. Ahora, Marlon, sería interesante, o sea, esperemos que eso ocurra, ¿no? Pero lo que hemos visto en los últimos años y lo que da cuenta también el resultado del juicio político, y te digo, de verdad, me sorprendía, ¿no? Al escucharle a Pablo Celi decir, bueno, aquí parece que soy el chivo expiatorio, ¿no? De una estructura que se ha valido para unos o para otros, ¿no? Cuando él hablaba de los propios y extraños, es interesante, ¿qué te quiere decir atrás? ¿A qué propios hacía referencia? ¿Sí? ¿Y a qué extraños hacía referencia que de alguna manera se han valido de este tipo de instituciones? O sea, como tú decías, eh, la claridad de su exposición también te permitía ver estas vetas de irregularidad prácticamente aceptadas por la misma estructura, ¿sí? Es de verdad imposible creer que todos los actos de corrupción por los que ahora se le acusa al excontralor pues hayan estado ocultos ante la mirada, ¿no? De un ejecutivo, ¿no? De un legislativo, del mismo poder de justicia. Es más, en este momento la situación está como está porque tuvimos presencia o presión internacional. Y quizás, digo, con la experiencia que tú has tenido, eres un asambleísta nuevo, sí, pero te has debido más a las organizaciones sociales. ¿Cómo podríamos también dar cuenta de estos entramados corruptos, Marlon? O sea, un Pablo Celi no se construye a la sombra del poder. Un Pablo Celi se construye también con estos tiras y aflojas y lo que pues, también está mostrando es cómo puedo ser yo solamente la cabeza de esta estructura criminal. Hay otros actores, hay otros poderes que tú podrías develar y que tendríamos como ciudadano, pues también tener pues el derecho a saberlo, ¿no? No puede ser que se siga usando de esa manera pues la institucionalidad y las mismas leyes. Bueno, Vero, acabas de topar un punto que yo creo que es preocupante, preocupante para la ciudadanía, que la institucionalidad, o que muchas instituciones, iba a decir la descomposición de la institucionalidad, haya servido como para callar, inclusive para amedrentar a los ciudadanos. Y lastimosamente, el momento en el que se piensa que en este caso Pablo Celi solamente fue esa hebra,
pero que abajo está todavía un sistema que tiene esas prácticas, esos direccionamientos, que se dirigen los informes de responsabilidad penal con cierta direccionalidad, de acuerdo a conveniencias, jugándose, y no solamente conveniencias económicas, sino también conveniencias incluso políticas, eh, realmente amerita que los ciudadanos, y te hablo como ciudadano y como asambleísta, pues tengamos nosotros que acoger con mucha seriedad y plantear también acciones en respuesta a esta situación. Creo que por eso te decía, se respira, cuando tú me preguntaste, te decía, se respira ya en la Asamblea, y justamente creo que lo simbólico que pasó ayer es precisamente eso, que es posible hacer ya algo con respecto a, y en este caso es estas instituciones que han tenido ese tipo de manejo, pues como ciudadanos y en este caso también como asambleístas, tenemos una responsabilidad de direccionar acciones que vayan a poner orden o develar en realidad cómo está funcionando, cómo funcionó, porque necesitamos, dijo, un baño de verdad de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha pasado, siempre con esa historia penosa y esa historia dolorosa, e incluso que aterra. Y te voy a decir algo, Vero, cuando esos intereses oscuros de lado y lado o de muchos lados que querían que Pablo Celi no sea enjuiciado y que la Asamblea tuvo que asumir con mucha valentía, tuvo que asumir esta función de dictaminar si se procedía o no al juicio político, desfilaron alrededor de seis horas, desfilaron la lectura de las actas en las que se daba cuenta de cómo había sido el manejo de la Contraloría. Y la verdad, Vero, quiero decirte que asustaba saber cómo se había manejado esa institución. Para que no se vuelva a repetir eso, para que nosotros no tengamos que contar nuevamente esta misma historia, pues es un compromiso de las organizaciones y en este caso también de los asambleístas, pues los asambleístas que tenemos un compromiso con nuestra gente de que esto no se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque hay Ojalá. mucha gente, porque hay mucha gente, Vero, que fue cabeza de turco, solamente no fueron en realidad, los responsables, sino de pronto cogieron, son burócratas de mandos medios, mandos bajos, y cogieron una firma y después aparecen glosados y tienen que ir y responder ante la justicia por algo que realmente ellos solamente sirvieron de una parte para toda esa estructura. Entonces, pero es necesario que nosotros asumamos este compromiso para que se esclarezca y salga a la luz toda la verdad de esta institución y de otras más. Yo vi con muy buenos ojos, ayer ya se pronunció un asambleísta con respecto a otras instituciones también, que de alguna manera han tenido ese manejo discrecional y direccional sobre estas responsabilidades que nos pueden perjudicar de un momento a otro a muchos, pero Claro. Y bueno, y quizás ese baño de verdad va a ser necesario también una propuesta clara por parte de las bancadas, por parte de los asambleístas, pero no sé ahí tú qué análisis tienes, ¿no? Parece ser que el tema también ha transcurrido de lado y lado. Por un lado tenemos la representación de UNES, ¿no? Por otro lado tenemos también al presidente de la Comisión de Fiscalización, y que hacían acusaciones que parecía que llegaban al mismo punto, ¿no? Pero digo, ¿hasta qué nivel la actuación del asambleísta Villavicencio, pues di tú, podría también asumirse como inocentada, ¿sí?
teniendo un juicio de esta magnitud, Marlon. Creo yo que como ciudadanos, pues no nos parece tan claras sus justificaciones y quizá en este momento, pues incluso haya llevado por otro rumbo al juicio político, ¿no? No queríamos o no necesariamente esas eran las respuestas que esperábamos, ¿no? Bueno, en realidad la asamblea está formada por personas, por ciudadanos también, que nos duele el país, que nos duele, que nos duele muchísimo que este tipo de cosas pasen. Sí. En ese sentido, creo que tenemos todos ese afán de corregir, de enmendar y de que las cosas funcionen bien. En ese sentido, yo creo que a veces hay omisiones y sin justificar absolutamente nada, Vero, hay omisiones que pueden ser unas mucho más graves que otras. Sin embargo, siempre hay gente dispuesta a asumir y a retomar o hacer algo para poder suplir esas necesidades. Eso es lo que se ha hecho y yo creo que en la comisión sabrán al interior sacar a limpio las lecciones de lo que significó todo este proceso y sabrán enmendar. Y en el caso de que sea necesario, pues también habrá otros asambleístas o los mismos asambleístas que asuman esta obligación que tenemos y que nos hemos impuesto nosotros mismos, ver. Claro, y bueno, quizás también, bueno, digo, estamos empezando, están empezando ustedes, pero una comisión tan importante como la de fiscalización, pues no podría permitirse ese tipo de errores, de ese tipo de vacíos, ¿no? Que casi se podrían incluso llevar el mismo juicio, y que fue una de las acusaciones que hacía Pablo Celi. Decía, bueno, pues no hay informe, ¿cómo me pueden hacer un juicio político ante ello, ¿no? Habrá que ver también cómo se cómo presenta este caso la misma defensa. Ahí, ahí, Ujú. ahí solamente una cosa, Vero. Sí, Tenías razón, Pablo Celi, de que no había informe, pero también de ese procedimiento que nosotros tenemos en la Ley Orgánica de Asamblea Nacional, en el caso de que no hay informe, suple eso y justamente es con la lectura de las actas y resolución de las actas en el pleno de la Asamblea. O sea, estaba solventado y está solventado eh, esa falencia que hubo, ¿no? Eh, entonces, pero sí es importante, Vero, que quede claro para la ciudadanía de que hay muchos asambleístas que estamos comprometidos con que la verdad aflore y con la posibilidad de construir un país mejor desde la función que nosotros tenemos, que es la fiscalización y la legislación. Nosotros no nos sentimos bien cuando la gente mira a la Asamblea y mira justamente con ese desdén, la desconfianza, ¿no? exactamente con esa con, justamente con esa desconfianza de que allá no se va a hacer absolutamente nada. Entonces estamos comprometidos con que eso cambie. Exactamente. Y bueno, por un lado están cumpliendo la función de fiscalización y no sé si tú tienes el mismo sentimiento, tú que estás adentro, pero parece ser que la Asamblea se ha centrado mucho en el tema de fiscalización, ¿sí? ¿Qué pasa con el hecho de hacer leyes, Marlon? Estamos en una situación, di tú, también de un desborde, donde la ciudadanía también pide acción directa en la Asamblea. Quizás ahí sería interesante tocar también un poquito tu agenda legislativa, aprovechando que estás hoy con nosotros, y que nos cuentes tú cuáles son esos retos que en este momento tiene la Asamblea. Creo que han hecho un papel importante, ¿no? El tema del juicio político. Como tú dices, no es solo un descanso, un alivio para la Asamblea, quizá también para la ciudadanía, pero ¿cuáles son los retos que en este momento pues tiene la Asamblea con la ciudadanía, con estas urgencias económicas que tenemos, con estas urgencias incluso en temas de educación, en temas de salud, que parece que el tema sigue entrampado, Marlo? Sí, bueno, en ese proceso de poner la casa en orden, lo que se hizo es primero revisar, cada comisión tuvo la tarea de revisar los proyectos que quedaron pendientes de la asamblea anterior
y ponerles en una jerarquización, en una priorización, para que proyectos no pase lo que muchas veces sucede, de que están apilados y que muchos de ellos son muy interesantes y pueden ser una respuesta a la problemática que la ciudadanía tiene y que espera, ¿no? Y que no se desempolven de hace 10 años, de hace 20 años, y recién los vayamos a topar, y cuando ya se los topa, nos damos cuenta que son totalmente extemporáneos y que ha sido tiempo perdido para las asambleas anteriores y tiempo perdido para esta. Entonces, para que no suceda eso, una de las tareas principales que todas las comisiones se pusieron es revisar lo que había, lo que estaba pendiente, organizar en primero o segundo debate. Hay que decirle a la ciudadanía que las leyes, que los proyectos de ley entran a una calificación, luego van a la asamblea, a la comisión especializada, luego de la comisión especializada sale un primer debate, luego de un informe, y después hay y prácticamente ya se tiene la ley que luego va a pasar para que el presidente la observe. Es direccionadas por la presidencia y el CAL. Se hizo todo ese procedimiento y hay alrededor de 2 centenares y un poco más de leyes que están represadas. Nosotros tenemos en nuestra comisión varias leyes. Quiero decirte, pero que estoy en la comisión de GAD. Es una comisión que yo mismo lo pedí. Yo soy un creyente, soy producto de la organización comunitaria, de la organización barrial, de la organización micro. Entonces yo creo en que es posible desde lo más pequeño ir haciendo núcleos de generación, de manera que se hagan mucho más grandes y poder tener una organización mucho más sostenida, que puede ser la respuesta a los problemas que tiene la comunidad. Entonces solicité y fue aceptada mi pedido de estar en la comisión de GAD, y a partir de eso hemos hecho la revisión que tenemos de una agenda donde tenemos más de 20 leyes de la asamblea anterior y más nuestras propuestas. Entonces estamos priorizando, hay cosas interesantes que ha dejado la asamblea anterior, como por ejemplo vivienda social, que los GAT, en este caso tenemos alrededor de 820 GAT parroquiales, 220 GAT municipales, que puedan asumir la competencia de generar vivienda social, y eso sería un gran proyecto para una reactivación económica, pero además de eso, direccionar para que vaya a solucionar un problema sin duda. Incluso de generación de empleo. En eso estamos. Sí. ¿Perdón? Tenemos un poquito un problema de internet, no sé si me escuchaste. Pero bueno, te decía que incluso después de la pandemia hemos visto la importancia, ¿no?, vital de los gobiernos locales, quienes han estado, parece ser, más allá del mismo gobierno nacional, ¿no?, en la primera línea de defensa de derechos básicos, sin que la misma ley les ampare y les permita hacer este funcionamiento. Como tú decías, el tema de vivienda, pero incluso temas de salud, ¿sí? Temas de educación, que parecería ser básico. Hay una reforma al COTAD y de verdad, como tú señalas, es Exacto. una comisión importantísima y urgente tratarla, ¿no? Ahora mismo vemos los problemas que tienen varias alcaldías sin financiamiento, ¿sí? Y sin las competencias necesarias para entrar, a actuar, a resolver los problemas tan básicos, ¿no? Ojalá que se pueda dar estos cambios, Marlon. Justamente, justamente ahí nos hemos encontrado con que hay como unas 10 propuestas de reforma al COTAD. Y la idea es unificar esas propuestas y presentar un solo cuerpo que vaya a beneficiar. Y justamente es lo que tú dices, y ahí está mi labor, incorporar a los GAT
la posibilidad de que tengan competencias, porque el vecino a donde acude cuando tiene problemas, generalmente es primero al presidente del barrio, y el presidente del barrio acude al presidente de su parroquia. Ujú. Entonces, si no, ninguno de ellos es competente, no tiene las competencias y tampoco tiene los recursos, pues no se soluciona absolutamente nada. En cambio, lo que queremos hacer es justamente juntar todas esas propuestas y darles a los GAT mayores competencias. Y Ujú. una de las cosas importantes es que estoy trabajando en una propuesta para que los GAT se puedan acreditar, que Ya, tengan una certificación, de manera que esos GAT demuestren que son competentes, de que tienen esa capacidad y de que pueden asumir esas competencias. Y justamente vienen competencias que les van a permitir tener manejo, por ejemplo, de basura, convenios de concurrencia, formar mancomunidades para tener unas empresas públicas y tener la posibilidad de absorber algunas competencias que pueden estar relacionadas con convenios interinstitucionales como seguridad, por ejemplo, que es la preocupación que todos tenemos, seguridad, salud, educación, ujú. y, y puedan de esa manera darle respuesta a los ciudadanos para que tengan entornos mucho más vivibles y acogedores, ¿no? Claro. Bueno, algunas de estas competencias ya las tienen. El tema es que tampoco los municipios, los mismos alcaldes quieren asumirlo. O sea, vemos el caso de Quito, por ejemplo, que fácilmente podría convertirse de verdad en un distrito metropolitano con todas las competencias. Y tú, tampoco hay ese interés. Guayaquil también podría hacerlo, ¿sí? Pero ahí es importante, Vero, que los GAT puedan ser evaluados, Ujú. evaluados y tengamos esa calificación. O Ah, sea, sí. y tengamos esa calificación y que el municipio que esté apto pueda tener esa competencia. Pero, ¿qué es lo que va a pasar también con los GAT que no quieran? Simplemente van a tener que no recibir la cantidad económica porque no están cumpliendo con todas las expectativas de la ciudadanía. Entonces, la idea, y poco a poco, la idea es que todos lleguen a cumplir un estándar de calidad de los GAT, de manera que eso se traduzca en formas de vida adecuada para los vecinos. Entonces, así como va a haber incentivos con mucho más recursos, digamos, optimización de recursos, si demuestran cero corrupción, 100% de eficiencia, etcétera, etcétera, van a tener mayores presupuestos. Asimismo, a los GAT que no les interesa eso, van a ver disminuidos sus recursos y en un momento determinado el Consejo Nacional de Competencias tiene que asumir eso y prácticamente no tendrían ámbito de acción los GAT, de manera que su capacidad sería mínima Claro. y sancionadoramente tendrían que ellos, ahí aparecen ya los mecanismos que están en esta reforma del COTAP, por ejemplo, revocatoria de mandato, remoción, porque si no hacen nada, es mejor que se vayan a la casa. Claro, o incluso la misma figura, ¿no? Algunos, di tú, algunos municipios que de verdad hay una incapacidad, quizás hasta podrían ser absorbidos por di tú, por la entidad mayor, no sé, o por Exactamente, cantón, por el siguiente cantón, que ha exactamente, ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en México hubo un proceso muy parecido, ¿no? Y tú llamas esto como una especie de ISO, ¿no? Estos exactamente. ISOs que tuvieron en México lo hay, te digo, y tuvieron mucha incidencia. Incluso a partir de ahí, por ejemplo, municipios pequeños lograron tener también sus propias iniciativas, ¿no? Y de ahí surgió, por ejemplo, esto de los pueblos mágicos, ¿no? O municipios que logran tener ciertas características que se posicionan no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, internacional, con premios, como tú dices, internacionales, y que logran tener incluso financiamiento externo, ¿no? Para actividades Correcto. específicas. Ojalá se pueda hacer ese proyecto. Te felicito, Marlon. Creo que el futuro no solamente de nuestra región, el futuro del mundo está en lo local. Sí, ahora se habla de la globalización y esta pandemia nos lo ha demostrado.
Bueno, ha sido un diálogo riquísimo, Marlon. Hemos tocado algunos puntos y te agradezco nuevamente por haber estado con nosotros. Esa duda de qué mismo pasaba con el juicio político, que sí, que no, bueno, ahora tenemos una respuesta. Pero tú nos dices, bueno, no nos descuidemos de este tema, ¿no? Es un logro, sin duda, para la Asamblea, pero esperemos que no sea otro saludo a la bandera, Marlon. Ojalá que el tema, ahora que regresa pues a la Contraloría, también, digo, nos dé también este baño de verdad. Necesitamos saber qué está pasando con nuestras instituciones y que no se creen, ¿no? Amparados por la misma institucionalidad, este tipo de personajes. Te digo ya, quizás para cerrar nuestra entrevista, a mí me asombra mucho, ¿no? Que un personaje como Pablo Celi, un profesor universitario, una persona educada, y tú en universidades de muchísimo prestigio, ya vemos que esa no es ninguna garantía, pero que haya caído en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces yo me preguntaba al escucharle al contralor, al ex contralor decir, bueno, ¿hasta qué punto la misma institucionalidad, ¿no? Este mismo aparataje crea este tipo de personajes, ¿sí? Esperemos que no sea así. También creo que es un reto para nuestra institucionalidad, para nuestras autoridades, y que bueno, ahora que este es un castigo parece ser personal, ¿sí? A la entidad, a esta autoridad, pero lo que también estamos viendo es que ojalá se esclarezca y que como ciudadanos, ¿sí? Podamos ver cuál también es esta estructura que permite este tipo de comportamientos, este tipo de robo, ¿sí? A la ciudadanía ecuatoriana. Quizás unas palabras finales, Marlon, para terminar nuestra entrevista. Sí, muchas gracias, Vero. Mira, Vero, te había dicho que esto es un respiro desde la Asamblea para la ciudadanía, solamente un respiro. Creo que es necesario que continuemos en esta labor. Es valioso el aporte que ustedes hacen. Muchas Hay gracias. hay que reconocer la labor de todo el mundo, y de que los casos más complicados se han develado a través de la función de los medios de comunicación. Eso es importante como parte de esa sabiduría ciudadana, que ustedes estén pendientes, que ustedes, por ejemplo, también eh, sea parte de esta construcción colectiva de esos mecanismos que permitan que no volvamos a estas instituciones a verlas de la misma manera, sino que contribuyamos a que, por ejemplo, esos procesos de fiscalización que deben hacerse, pues se los realice. Y la idea es, Vero, que algún otro momento, si algún rato me invitas, poder decirle a la ciudadanía, miren, aquí está, esto es lo que hemos avanzado de la última vez, hemos ya presentado esto, de manera que ustedes sean parte de sabiduría que se necesita para que se ponga un alto a este tipo de situaciones. Y el deterioro de las instituciones, pues precisamente pasa por ese descontrol del poder. El poder necesita control, y justamente creo que el poder ciudadano es el que puede controlar eso y evitar que haya estos megalómanos que de alguna manera han destruido absolutamente todo. Entonces, Vero, muy agradecido y Gracias. comprometido con la gente para que podamos sanear las instituciones, pero también comprometido con ustedes para estar permanentemente informando de lo que estamos haciendo. Claro, y esta es tu casa, Marlon. Bienvenido y nuevamente te felicito. Esos asambleístas que se construyen al calor popular, al calor de las organizaciones sociales, son los que pueden darnos una perspectiva diferente y también pues un aliento distinto de lo que hemos tenido. Así que mucha fuerza, Marlon, ánimo, estaremos ahí para acompañarles en su proceso y bueno, esta es tu casa, así que te esperamos próximamente. A las Gracias, órdenes siempre. Un abrazo. muchas gracias. Gracias. Chao. Buena noche. Hasta luego. Gracias por acompañarnos a este su programa, Otra Mirada, y nos vemos mañana para otra entrevista aquí en el Ecuador Today. Chao, chao.